Bueno, para fines de grabación y de hacer la presentación, voy a primero agradecer al doctor Lorenzo García Aretio su presencia en este espacio, en este foro. Hoy tendremos el privilegio de escuchar sus ideas y experiencias sobre lo que ha venido a ser esta situación de educación en tiempos de pandemia, desde el punto de vista de la incorporación de la tecnología en un ambiente no planeado para ese propósito. El doctor Lorenzo García Aretio es catedrático de la Universidad de Teoría de la Educación y Educación a Distancia en la Facultad de Educación de la UNED, catedrático emérito desde el 1 de octubre de 2015. Desde diciembre de 2003 hasta enero de 2012 fue decano de la Facultad de Educación de la UNED. Desde febrero de 2000 ha sido titular director de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia hasta febrero de 2021. Desde febrero de 2021 es presidente de honor de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia. En investigación ha publicado 46 libros completos, 18 de ellos como autor único o autor principal. Participó en distintos niveles en más de 21 proyectos de investigación, 13 de estos internacionales, Unión Europea y 5 nacionales, tanto como investigador principal o como investigador colaborador. Ha sido director de la revista científica Educación Siglo XXI, de 2013 a 2012, en cuyo periodo ha sido director de la revista Iberoamericana de Educación a Distancia. Ha sido miembro de comités científicos o editoriales de revisión de otras revistas científicas, miembro de comité científico de numerosos congresos internacionales. Ha participado como conferenciante o ponente en más de 200 eventos internacionales. Este es uno de ellos. Más de 150 de ellos fuera de España, 151, y otros 140 más de carácter nacional. Es o ha sido evaluador experto de las siguientes agencias oficiales de evaluación: Agencia Nacional de Evaluación de la Cátedra de Calidad y Acreditación ANECA, Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva ANEP, Agencia de Calidad y Acreditación y Prospectiva de la Universidad de Madrid, Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León. Miembro del Consejo Asesor de Horizon Project América Latina 2013, en la destacada Red Internacional de Investigadores ResearchGate desde 2013 y semana tras semana, al menos hasta abril de 2021, viene siendo de los 2 o 3 investigadores de la UNED más leídos. Más de 8,100 miembros de esta universidad, sede central y centros asociados, están inscritos en ResearchGate, en torno a 450,000 lecturas de trabajo propios que han sido realizadas en esta red internacional. Muy bien, pues esta es parte muy chiquita de todo este acervo de experiencias que tiene el doctor y que hoy aborda un tema que tiene que ver con la educación en tiempos de pandemia, durante la pandemia y pospandemia. Demos la bienvenida y damos la voz al doctor Lorenzo García Aretio. Muchísimas gracias, mis queridos amigos de México y de todas las personas de otros países que pudieran estar viendo en formato síncrono esta conferencia o la vean en formato asíncrono posteriormente una vez quede grabada y publicada. Es un placer para mí estar con todos ustedes en este congreso en el que se abordan temas de sumo interés para el mundo de la educación, para el mundo de la investigación, etc. Me van a permitir ustedes que comparta pantalla. Vamos a ver. Espero que todo esté correcto. Efectivamente, como ha dicho el profesor Noel Angulo, vamos a hablar de los enfoques educativos a distancia, digitales, antes de la pandemia, en la pandemia y después de la pandemia. Voy a tratar de ajustarme al tiempo que se me ha señalado. Para esto, pues efectivamente el esquema es muy sencillo, porque el esquema habla precisamente de la prepandemia, del pre-COVID,
el desprecio que habitualmente se le ha venido haciendo a estos formatos educativos. En tiempos de COVID, sí o sí, todos en estos formatos educativos, y en tiempo de post-COVID, pues unas consideraciones que de alguna manera es donde insistiré algo más, porque es donde prácticamente estamos ahora la mayor parte de países del globo. Bien, pues vamos a la prepandemia, al pre-COVID. El desprecio, los ataques y las respuestas. Vamos a ver qué queremos decir con ello. Mire, en los formatos educativos no presenciales, o sea, aquellos que se han venido llevando a cabo en estos últimos tiempos a través de propuestas digitales, de sistemas digitales, bueno, pues en la prepandemia, en el pre-COVID, estos sistemas venían siendo puestos en cuestión, muy discutidos, muy despreciados realmente. Tuvieron, a golpe de decretos y de legislación y de normas de los distintos gobiernos del mundo, que ser implementados, pues diríamos, de aquella manera. A partir de mañana, todos a casa, profesores y estudiantes. Pero el sistema educativo no puede parar, hay que continuar. Vean ustedes. Y ahora estamos en la tercera fase, en lo que yo hago la pregunta esencial, que probablemente yo no se la voy a responder, pero la voy a dejar ahí. ¿Se asumen ahora, después de los tiempos de confinamiento absoluto, estos sistemas no presenciales? ¿Se asumen un poquito mejor que se asumían? Vamos a ver, miren, en los inicios de la educación a distancia, no digital, la educación a distancia convencional, aquella que empezó siendo enseñanza por correspondencia, ¿no? Pues la educación a distancia respondió por una parte, como vamos a ver ahora, o se aprovechó por otra, de estos desafíos. Y ellos, sobre todo, de manera fulgurante, al hilo de la primera y segunda, sobre todo, revolución industrial. Vean ustedes, sitúense si quieren en los inicios de la segunda mitad del siglo pasado, ¿no? Allá por los años 60 del siglo pasado. La demanda social de educación que había en la mayoría de países desarrollados o en vías de desarrollo. La necesidad de educación permanente, porque los adultos no estaban preparados para atender las necesidades del mundo de la industria, del mundo industrial, de los avances de la sociedad, que eran importantes. Evidentemente no tienen poco que ver con lo que ahora estamos viviendo, pero eran importantes. Y por otra parte, se daba la circunstancia de que el coste de los sistemas convencionales de educación no podía soportar la avalancha de demanda de formación por parte de la sociedad, por parte de los adultos, por parte de los trabajadores que necesitaban reciclarse, que necesitaban ponerse a punto, y de todo el sistema educativo que ya estaba sometido a una presión. Y cuando las aulas están, cuando una institución está llena de estudiantes y en el aula ya no cabe ninguno más, la única posibilidad, si viene uno más, es que hay que construir otra aula, otra institución, contratar profesores, contratar recursos de todo tipo. Evidentemente no llegaban, los costes no cubrían esto. Y claro, a eso se atendió con la educación a distancia, se empezó a atender con la educación a distancia. Los avances de la tecnología fueron aprovechados precisamente por estos sistemas a distancia, porque al principio es cierto que estaba el teléfono, el texto y el correo postal, pero posteriormente se incorporó rápidamente, pues aparte del teléfono, el audio, el vídeo, la televisión, la radio, y que les voy a decir a ustedes todo lo que abrió después. Y además de esos avances de la tecnología, la propia pedagogía y la psicología nos llegaban a confirmar que no era absolutamente necesario para que se produjesen aprendizajes de cierta calidad, no era absolutamente necesario, sobre todo a ciertas edades, la relación presencial, física, directa entre el estudiante y el profesor. Y pongo al final del gráfico este en azul, porque también sería una atención, un responder a las epidemias y al confinamiento. ¿Qué hubiese sido si no hubiésemos podido utilizar los sistemas de educación a distancia, en este caso digitales, para atender el problema que hemos vivido? Vamos a ver la educación a distancia prepandemia, antes del COVID. Ahí tienen ustedes el correo postal, el teléfono, los libros. Pues resulta que durante años, y claro, yo como me vengo dedicando a esto desde hace mucho tiempo, pues esto me ha llegado y son muchas las conferencias en las que preguntas relacionadas con esto que aparece en la pantalla, pues las he tenido que responder una y mil veces.
Esto tiene un reducido campo de acción. Con la educación a distancia se pueden estudiar ciertas cosas, qué sé yo, una carrera de Derecho, algo de Humanidades muy concreto, bueno, y dedicado solamente a esto. Quizás no se ha caído en la cuenta de las posibilidades de apertura que tiene este fenómeno educativo. Estos sistemas son muy rígidos, los materiales son muy rígidos, muy cerrados, pero ¿qué me van a decir? Las posibilidades de flexibilidad, de aprender en cualquier sitio, las posibilidades de aprender en distintos momentos y tiempos. Los estudiantes son muy pasivos en estos sistemas. Yo creo que el estudiante en estos sistemas es mucho más protagonista de su proceso de aprendizaje que en un sistema presencial. No me puedo detener, evidentemente, cada uno de estos sería casi motivo para una conferencia, ¿no? Falta socialización en los sistemas de distancia, los alumnos están aislados. Hombre, ¿qué me dice usted de la interacción, las posibilidades de interactividad y colaboración que nos brindan las tecnologías? Es restrictivo para muchos. Hombre, si precisamente estos sistemas han democratizado la educación, llegando allá donde no podían llegar los sistemas presenciales. Y se motiva mal. Hombre, la motivación, la iniciativa, los multiformatos, el omnicanal por el que se pueden presentar los contenidos. Los adultos son tímidos y no se atreven. Hombre, si esto quizás respeta aún más la privacidad, las posibilidades de que aquel alumno que no quiera levantar la mano, que no quiera responder, pueda de alguna manera ocultar su identidad. Estos son sistemas muy despersonalizados, ¿no? Los aprendizajes adaptativos a través de las analíticas de aprendizaje dan ahora unas posibilidades inmensas. Y esto es muy directivo, ¿no? Lo que hay es que provocar el autocontrol, la autorregulación, la autodisciplina por parte de los estudiantes. Hombre, por eso siempre hablamos de las edades, realmente en estudiantes adultos, los estudiantes pequeños, niños, sí que necesitan mucho más de las posibilidades para socializarse. Esto es evidente, no entramos en ese debate. La evaluación es poco creíble. Hombre, los registros y las evidencias que se pueden dar a través de los sistemas digitales son infinitamente superiores que los que se pueden dar en una clase presencial. Porque en los registros que se pueden dar en los sistemas digitales estamos registrando los accesos, las lecturas, las interacciones, las respuestas, la calidad de esas respuestas, y todo queda aquí registrado para que de alguna manera se pueda evaluar a conciencia. Se duda de la calidad del mensaje, pero ¿qué me está diciendo de la calidad del mensaje? Si este mensaje mismo que yo les estoy transmitiendo, si usted no lo entendió bien, o hubo una parte que le interesó pero no la captó adecuadamente, no se preocupe, mañana la puede ver otra vez, le puede dar para atrás y luego para adelante y repetirla hasta entenderla, a no ser que el profesor realmente se esté equivocando. Y los afectos y actitudes. A través de un vídeo hoy se pueden lograr modificación de actitudes, eso ya está más que probado. Por poner un ejemplo, las dificultades de los aprendizajes prácticos, hoy la realidad virtual, los laboratorios remotos, etc. La brecha digital, esto sí es una realidad que se ha producido claramente. Bueno, aquí lo que tenemos es que contar, poco podemos hacer los docentes, ¿verdad?, con el derecho universal a la conectividad. O sea, el derecho universal a la educación traería concomitante el derecho universal a la conectividad, a la disposición de dispositivos, etcétera, etcétera. Qué manía, y esto los negacionistas de estos sistemas, qué manía de enfrentar las buenas prácticas de educación presencial frente a las malas prácticas de educación a distancia digital. Si usted enfrenta las buenas prácticas presenciales, que las hay en cantidad inmensa y todas las hemos disfrutado, frente a las malas prácticas de educación a distancia digital, que todos las hemos sufrido, y quien lleva tantos años trabajando y estudiando esto ya se pueden ustedes imaginar. Pero claro, si enfrentamos eso, esto no es realista. Claro, yo me pregunto que por qué no enfrentan las malas prácticas de educación. No, es que presencial no hay malas prácticas. Ustedes me dirán, si no hay malos profesores, aulas y clases que están mal impartidas, etcétera, ¿por qué no enfrentan eso a las buenas prácticas de educación a distancia y digital? Probablemente los resultados serían distintos. Estarán de acuerdo conmigo que a lo que tendríamos que llegar sería a buscar la calidad, implementando buenas prácticas, tanto sean presenciales como sean a distancia. ¿Qué manía de enfrentar las dos modalidades? Si las dos modalidades pueden ser complementarias. Y ahora más que nunca, cuando estamos hablando de hibridación, de combinación, de integración, etcétera, etcétera. Bien. Pasaríamos a la segunda parte de la exposición. Llega el COVID y se viene decretando, pues prácticamente a lo largo del mes de marzo del año pasado, de 2020, se vienen decretando los cierres de las instituciones educativas, de los centros educativos. Con más determinación, con menos determinación, de forma total, de forma parcial, pero vamos, en muchos países
En gran parte de los países hubo cierres totales durante mucho tiempo. Y luego cierres intermitentes, ¿eh? En algunos países están todavía en ello. Claro, viene el confinamiento y, como dije antes, formación en remoto, a distancia, 100%. Así es que la educación a distancia se ponía en cuestión en los tiempos prepandémicos. Estos no son sistemas válidos, ya les estaba a ustedes explicando, y algunos, saben ustedes que algunos que lo defendían, el problema es que el ataque a estos sistemas en muchos casos provenía de la ignorancia. Es decir, personas que no se habían acercado a estudiar estos modelos, a conocerlos a fondo, y se habían fijado en determinados fracasos de algunas instituciones, que a verlos hay los, y muchos. Pero claro, si usted se queda con eso, no está tomando una opinión adecuada, ¿no? Estaba puesta muy en cuestión. Y personas en algunos casos de categoría, que de alguna manera dudaban de estas propuestas, ¿no? Bueno, pues resulta que vino el COVID, ahí está el rayo ese que nos rompió a golpe casi de clic, y se implementó de aquella manera en tiempos de COVID. No sé, perdonen, no estoy viendo en la pantalla mi imagen, no sé si ha habido algún problema. Le estamos viendo, Perfecto, perfecto, muchas gracias, muchas gracias. De manera que se implementó, como digo, de aquella manera en tiempos de COVID. Digo de aquella manera porque hubo de todo, como vamos a ir viendo. ¿Qué sucedió en las distintas instituciones cuando llegó el cierre, el confinamiento total de toda la población en casa? Salíamos solo para cubrir determinadas necesidades. Vean ustedes el índice de dificultad y el grado de los cambios que se generaron. Pongámonos por caso en instituciones de educación a distancia absolutamente digitales, virtuales, instituciones que conocen ustedes, que saben que son íntegramente virtuales 100%. Hombre, pues ahí el grado de dificultad fue cero. El grado de los cambios fue cero. Era más o menos continuar haciendo lo que ya venían haciendo. En instituciones con educación a distancia, que ya buena parte de esa docencia y de esos procesos de aprendizaje se hacían a través de sistemas digitales, pues pudo haber alguna pequeña dificultad, pero bueno, fue mínima y entonces rápidamente se incorporó el nuevo planteamiento sin mayores problemas. Aquellas instituciones ya presenciales, diríamos, pero que tenían programas en Blender, si no todos, parte de los programas, había muchos profesores que ya manejaban estos sistemas combinados, integrados, híbridos, etcétera. Bueno, pues tuvieron dificultades, evidentemente, porque había muchos profesores que no manejaban estas herramientas, no tenían estas habilidades, pero sí que contaban con muchos colegas que ya venían trabajando en esto. Vamos a ponerle dificultad 2, grado de dificultad 2. Y aquí estarían la 3 y la 4, que serían esos sistemas presenciales con servicios digitales, es decir, estamos en la universidad presencial, pero en nuestra universidad manejamos mucha tecnología. Hombre, pues efectivamente, dificultad diríamos 3, pero no es la máxima, porque con esta tecnología y con los profesores que ya las manejan bien, hemos podido, y claro, en el 4 ya serían las presenciales convencionales, que fue una ruptura total, fue un crack absoluto, un shock definitivo, que rompió moldes y rompió estructuras. Y aquí es donde más se produjeron las resistencias a esta nueva modalidad. Y ahí los que ya discutían de que esto no eran modalidades apropiadas para aprender, reforzaron, porque su actitud era negativa ante aquello, reforzaron su postura. Vean ustedes que en el confinamiento no es para menos. Yo por eso le hago un monumento a todos los héroes, sobre todo a todos aquellos profesores presenciales. Yo me muevo siempre en los sistemas digitales, a distancia, y vengo trabajando en esto muchísimos años, ya décadas, ¿no? Pero, sin embargo, considero unos auténticos héroes a los profesores de los sistemas presenciales, porque muchos hicieron, bueno, ahora lo vamos a ir viendo, es que fíjense, cuando se produce un cambio tan de ruptura, tan disruptivo, y además obligado, no es porque yo me incorpore, es que me obligan. Entonces, pues ustedes verán, y allá pues iremos, héroes, se pudo hacer mejor, peor, unos lo hicieron mejor, otros peor. Hubo una brusca salida del espacio de confort. Los profesores se movían, los que funcionaban en formación presencial, que me estarán escuchando muchos de ellos, se movían en ese ambiente, en su ambiente de confort, y de golpe, allí claro, ¿perdón? ¿Me están hablando? Continúe, doctor. Sí, es que estaba escuchando alguna conversación. Allí se adoptó una mera solución de emergencia. Veían, bueno, esto es
esto es durante 15 días que dura el confinamiento, un mes, esto va a ser rápido, esto es una emergencia, lo haremos como podamos, pero sin darle importancia ni con mucho interés en algunos casos de aprender. Básicamente se produjo una enseñanza, una docencia reproductora de los hábitos presenciales. En cuantos casos conocidos aquí en España, sobre todo porque me he movido obviamente más por España, se llegaba a reproducir el modelo presencial y los niños, los adolescentes, los jóvenes seguían las clases tal y como lo hacían en la presencial, solamente que conectados a una pantalla. Claro, si creemos que eso es educación a distancia, pues vamos mal, al menos en los que entendemos lo que tiene que ser procesos adecuados en este sentido. Sin embargo, se generaron experiencias de sumo interés. Mucho se ha publicado, aunque hubo muchos problemas con las poblaciones vulnerables. Esto nadie lo puede poner en duda. Es decir, toda la cuestión de las brechas a las que antes ya he aludido y que hay que exigir, evidentemente ya no depende de los docentes, ese derecho a la conectividad. Derecho universal, concomitante, como decía, con el derecho a la educación. Se daban o se dieron muchas situaciones de desánimo. En muchos casos hubo abandonos realmente, ¿no? Es decir, mantener a un adolescente o a un joven, no digamos ya a un niño, ¿no? Y porque además en los centros presenciales no se disponía de apoyos de tecnología, de formación adecuada ni para los docentes ni para los estudiantes, digamos, ni siquiera para los padres, bueno, mucho menos para los padres, obviamente. Había una dependencia de la presencia del docente y romper aquello, entonces se generaron muchas resistencias por parte de gran parte de los docentes, por parte de muchos docentes presenciales que se resistían a aquello y que negaban. Imagínense con esa actitud cómo va. Y luego se hicieron algunas investigaciones y dijeron, es que los resultados son negativos. Hombre, ¿ha visto usted qué tipo de profesores estaban enseñando? ¿Qué actitud tenían esos docentes? Porque cuando la actitud era otra, cambiaban probablemente los resultados. Había un desconocimiento de esas prácticas positivas, los problemas graves con la evaluación continua y dificultad para una evaluación en línea que fuese fiable. Estos son realidades y en algunos casos pueden ser planteamientos de actitudes negativas por parte de docentes. Porque claro, en los docentes se daba el rechazo absoluto, en algunos, rechazo absoluto, en otros dijeron aquello de, bueno, hay que adaptarse, vamos a intentar hacerlo mejor por el bien de los estudiantes, vamos a ello y vamos a... En tercer lugar, hubo tantos que mostraron un inmenso deseo de aprender, deseo de incorporar, se ilusionaban, yo los he vivido, se ilusionaban con los nuevos sistemas, con las nuevas posibilidades que le brindaban las tecnologías, y luego finalmente pues los proactivos, los innovadores, aquellos que lo dieron todo, y aquellos que naturalmente, diríamos el tercer y cuarto perfil que aparece ahí en la pantalla, sacó un fruto inmenso de esta experiencia, y eso se está poniendo en práctica ahora en tiempos de pospandemia. Esto ha generado naturalmente un desconcierto y una inseguridad entre todos los docentes. Y bien, vayamos al post-COVID, consideraciones que pudiéramos hacer en los tiempos post-pandémicos. Aquí me interesa, como digo, hacer una serie de consideraciones, una serie de reflexiones, que yo creo que a ustedes, a los equipos docentes, a aquellos que estén trabajando en la misma universidad o a través de las redes, pueden ustedes debatir sobre esto para intentar sacar conclusiones. Yo no les voy a descubrir nada nuevo, pero sí que les voy a plantear algunas cuestiones que yo creo que podrían ser motivo de debate. Miren, en la pantalla les propongo una serie de variables curriculares, ¿verdad?, que las podríamos llamar como alterables. Es decir, que los docentes podemos manipularlas en el buen sentido de la palabra. Es decir, podemos manejar de manera que con ello se pueda mejorar el aprendizaje las variables que aparecen ahí y que podríamos agregar. Probablemente si hiciésemos ahora una tormenta de ideas, seguramente ustedes podrían agregar alguna más. Bien, cada una de esas variables sería evidentemente motivo de una conferencia. Vamos a dar una conferencia sobre las actividades en sí. Nos vamos a fijar brevemente en esas 4 que marco con flechas. Brevemente, porque naturalmente la conferencia no nos da para más. Veamos sobre las tecnologías 2 rasgos, 2 pantallas nada más que les voy a poner. Que esto podríamos profundizar mucho más, evidentemente, con las tecnologías. Pero yo les voy a proponer lo que vienen siendo resultados de estudios recientes y que se han proliferado mucho en los tiempos de la pandemia, porque se han hecho muchísimas investigaciones en este sentido. Las tecnologías pueden mejorar la calidad de las ofertas educativas. Esto está probado. Pueden mejorar. Naturalmente, siempre que se utilicen bien, siempre que se integren junto a las otras variables, pueden facilitar un entorno híbrido en el que se supla
e incluso se potencie la presencia del docente. Usted la puede potenciar fuera de los tiempos que eran habituales en los planteamientos presenciales. Es evidente, como si dijéramos hasta cuando en la presencia estaban en la cafetería. Es decir, es que ahora usted sigue en red y el docente está ahí con sus materiales, con toda la cuestión, con sus foros, con su posible chat, con sus videoconferencias, con sus vídeos. Promover el desarrollo social y cognitivo a través de las tecnologías. Enriquecer, el enriquecimiento es básico y fundamental en casi todas las variables curriculares. La flexibilidad que nos permiten las tecnologías, antes no lo teníamos, el aquí ahora de la clase presencial, a donde llegamos con la flexibilidad. El proveer la autorregulación, la autodisciplina, el autocontrol por parte de los estudiantes, esto es fundamental, y en la universidad, y sobre todo si se siguen algunos formatos híbridos o digitales, es muy importante. Y se ha probado que se logran excelentes resultados, siempre, evidentemente, dentro de un determinado modelo pedagógico. Pero atención, llamo la atención, porque las tecnologías las tenemos que pensar como reto transformador, no como mera adición. No, es que aquí si le ponemos esta aplicación que han venido, mira, esto se puede hacer muy bien. No, vamos a tratar las tecnologías de integrarlas en esa filosofía, planificación y desarrollo curricular. Es decir, no pueden ser sumas, no pueden ser agregados de esta tecnología que ha venido ahora, la agrego aquí y ya está. No, en los diseños hay que integrarlas para naturalmente sacar el mayor provecho a esos aprendizajes que queremos que nuestros estudiantes lleguen a alcanzar. Algunas reflexiones que podemos hacer, era la segunda pantalla que les quería proponer. Bueno, pues Internet, las tecnologías digitales, ya no hay discusión. No, es que yo no, es que lo que yo venía haciendo a mí me resultaba. Mire, esto ha llegado para quedarse. Las tecnologías están aquí para quedarse. Y además con la pandemia aprendimos precisamente a quedarnos con lo bueno. De aquellas dos categorías de profesores que yo ponía de las cuatro, las dos que estaban abajo, aquellos ávidos por aprender, aquellos comprometidos con la innovación, y decir, caramba, que yo esto no lo conocía, esto tiene muchas posibilidades, no para seguirlo haciendo igual que lo hacíamos en tiempos de confinamiento, sino para aprovechar todo aquello que aprendimos. Y además, mis queridos amigos, como en otras profesiones, las tecnologías, que no, es que nos van, esto es como los robots que van comiéndose prácticamente todo lo que puede ser el sistema laboral de los humanos, ¿no? Miren, pues las tecnologías no llegan a sustituir a los docentes, no nos van a quitar del medio. Yo creo que lo que van a hacer es hacernos, convertirnos a nosotros en profesionales mucho más eficaces. Y luego además con las tecnologías pueden ustedes valorar otras posibilidades, más allá de la mejora de los aprendizajes en el día a día, en cada una de esas variables que antes les ponía en el círculo, en la pantalla, sino que también, pueden servir para que los estudiantes recuperen aquellos que están más atrasados, que puedan acelerar determinados conocimientos, o promover cursos especiales, cursos de verano, cuando se ha terminado la docencia, que algunos necesiten repasar. Todo esto lo va a permitir la tecnología. ¿Se acuerdan de esta pantalla que les proponía antes? ¿Qué pasó con el confinamiento? Miren ustedes qué pregunta les hago. Todo lo que hay ahí, insisto, sería motivo cada una de ellas para una conferencia y alguna otra que pudieran ustedes agregar, como les decía antes. ¿Qué pasó con el confinamiento? Pues miren ustedes, pasó algo que es para reflexionar. Pues que lo recordarán bien, ¿verdad? Que es que nos centramos, y nada más que hay que dar una vuelta por Internet, por la literatura que se generó en Internet, en esas dos variables que he señalado ahí fuertes, el espacio y el tiempo. Todo era cuánto en el aula, cuánto en casa, todos desde casa, todos desde el aula, espacio, 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 aulas concurrentes, aulas paralelas, y el tiempo. Lo hacemos en directo, lo hacemos en diferido, sincronía, asincronía, cuánto de qué actividades, los contenidos de qué manera, qué propuestas concretas de metodologías. Espacio, tiempo, espacio, tiempo. ¿Y qué pasó con esto? Pues desde mi punto de vista, que las variables espacio-tiempo asumieron, subsumieron, se aprovecharon, se comieron prácticamente gran parte de las restantes variables. Casi lo único que nos importaba era el espacio y el tiempo. Y no caímos en la cuenta que eso había que manejarlo con una determinada metodología, que había que hacer un esfuerzo por diseñar. Es cierto que en aquellos momentos de emergencia, de urgencias, que ya digo que se hizo demasiado bien, en aquellos momentos, pues, ¿qué íbamos a hacer? Pues a ver cómo manejábamos estas dos variables. Pero es que el problema fue que nos olvidamos de las demás durante bastante tiempo, porque se podía haber acometido esto y después
ir pensando, ir acomodando, ir redefiniendo aquellos diseños que en principio nosotros habíamos hecho. Bueno, los centros que se dedicaban a esto habíamos hecho para la presencial, para la docencia presencial. De golpe hubo que hacerlo para una docencia, para unos entornos virtuales, digitales. Vamos con el espacio y tiempo, porque realmente fue sobre lo que discutimos. Y a mí me parece esencial que esas dos variables, sin ser absolutas, porque hay otras que son igualmente importantes o más importantes que estas, pero ciertamente nos han impulsado, nos han empujado a tenernos que manejar con estos dos tipos de variables. El espacio, presencia, distancia, presencia frente a distancia, y debajo el tiempo, sincronía frente a asincronía. Vean ustedes arriba, en la línea de arriba, e imagínense una docencia aquí a la izquierda presencial 100%. Es fácil imaginarlo porque la mayoría de nosotros al menos nos hemos formado, nos hemos educado en el sistema presencial 100%, sin más, ¿no? Miren ustedes que poco a poco muchos sistemas de estos presenciales han seguido haciendo presencia, porque son presenciales, pero han ido introduciendo poco a poco determinados momentos de distancia, momentos ahora digamos en formatos digitales, momentos de carácter virtual, y avanzando algunos de ellos un poco más, han ido reduciendo la presencia poquito, aumentando poquito a poco la distancia, las actividades que se hacen a distancia. Nos vamos a la derecha del gráfico, aquí, sistemas virtuales 100%. Saben ustedes que hay algunas universidades, probablemente en los países de procedencia de los que puedan estar siguiendo esta conferencia, conocerán instituciones que son virtuales, que nacieron virtuales y que siguen virtuales 100%. No son la mayoría, evidentemente. Vamos a dar un paso más y estas instituciones a distancia que eran 100% han ido introduciendo pequeñas dosis de presencia, como podrían ser, qué sé yo, evaluaciones presenciales, podían ser reuniones de los estudiantes con los profesores, pues para compartir, para construir conjuntamente, etcétera, etcétera. Y si damos un paso más, pues algo más de presencia, un poquito menos de distancia, en fin, al final, señores míos, se concluye y se combina aquí en el centro, haciendo unos aprendizajes combinados, híbridos, mezclados, integrados, etc. Y si nos vamos debajo con las sincronías, a veces nos hemos quedado con esto solo, yo antes decía espacio y tiempo, ¿no? En muchos casos, toda la literatura ha sido espacio, espacio, espacio. ¿Cómo hacemos presencia a distancia? ¿Cuánto de presencia, cuánto de distancia? Esto mejor en presencia, esto mejor en distancia. Y el tiempo, sincronía, sincronía. A la izquierda sería sincronía 100%, hacemos sincronía por 100%, decimos, si lo estamos haciendo a distancia, sincronía 100% es lo que hicieron muchos. Es decir, los niños y los adolescentes y jóvenes en sus casas, siguiendo a través de la pantalla la clase del profesor como la seguía prácticamente en los formatos presenciales, síncrono 100%. Después, mucha sincronía, pero algo de asincronía. Podía ser menos sincronía y más asincronía a la derecha del todo, sistemas asíncronos totalmente, es decir, las actividades se proponen, los vídeos se envían y los estudiantes los van viendo en otros momentos, van resolviendo las actividades, todo asíncrono. Bueno, asíncrono pero con algo de sincronía, alguna sesión de chat en directo, alguna videoconferencia en directo, alguna llamada telefónica que es síncrona, y menos y más, hasta el final llegar a la combinación, al blended, a la mezcla, a la integración. Claro, si estas dos variables las mezclamos, esto es muy rico, si ustedes lo consideran así, fíjense a dónde llegamos. Aquí ya nos podíamos quedar el resto de la conferencia, porque esto tiene mucha miga. Son las combinaciones. Vean ustedes que en vertical he puesto el tiempo, que puede ser síncrono o asíncrono. Y en horizontal he puesto el espacio, que puede ser presencial y a distancia. Aquí en las columnas de la derecha y en la fila inferior he puesto la mezcla ya, presencia a distancia, aquí sincronía, sincronía. Vamos a poner solamente algún ejemplo. Es decir, vamos a realizar una docencia, una enseñanza, una educación presencial síncrona. ¿Esto qué es? A, es el cuadrante A. Pues las prácticas y tareas clásicas que se hacen en el aula, sin más ni menos. Ya está, ahí está. No, vamos a hacer la B, el cuadrante B. ¿Esto qué es? Sincronía, pero a distancia. Pues miren ustedes, una videoconferencia que podemos estar haciendo ahora, los que me sigan ahora directamente, estamos en sincronía a distancia. Los que lo vean mañana ya será otra cosa. El profesor realiza presentaciones, los estudiantes pueden realizar presentaciones, etcétera, etcétera.
Vámonos abajo. El C. Bueno, el C no le doy ninguna importancia porque es el menos habitual. Una presencia asíncrona. Qué disparate, dice alguno, que cómo va a ser presencia asíncrona. Bueno, pues miren ustedes, en esto simplemente nos queremos referir a que cuando los profesores preparan a lo mejor un museo, una exposición, algo y lo están haciendo en presencia, y los estudiantes van mañana, pasado mañana o al otro o el domingo próximo a visitar aquello. Se les han dado unas instrucciones y siguen en presencia. Bueno, no es en donde me quiero detener, por eso la C la he marcado más débil, no me interesa por ahora, ¿no? Y en el D tenemos lo que sería asíncrono a distancia, porque en los foros, los vídeos, los audios, en lo que se basa fundamentalmente y de forma principal los formatos de educación, de enseñanza y aprendizaje a distancia. Y después, pues abajo, si mezclan ustedes lo demás, ya no me voy a detener más, sincronía y asincronía presencial, sincronía y asincronía a distancia, los modelos B y D, aquí el A y el B, el C y el D, y aquí abajo en esta esquina inferior derecha tendríamos todas las posibilidades de mezcla, de combinaciones, de integración, el A, el B, el C y el D. Señores míos, si juegan con esto, y naturalmente en lugar de una práctica docente o dos que he puesto aquí en los cuadros estos, ustedes introducen muchos más. Aquí está la relevancia de lo que les quería plantear. Y ven ustedes que ahora ya no es una o dos actividades las que les propongo para que introduzcan en esas casillas. Me he permitido a mí mismo pues, hacer una especie de tormenta de ideas conmigo mismo, proponiéndoles en la izquierda pues, un montón de acciones docentes, de actividades, de metodologías. Ven ustedes, no me voy a detener, pero las tienen ahí. Luego si revisan el vídeo le pueden dar para atrás, detenerlo y ver ahí que ustedes pueden hacer exposiciones magistrales, o pueden preguntar o responder, y quién responde, y quién pregunta, los estudiantes, ustedes, los debates, los comentarios, ensayos, trabajos, lecturas, audiciones, visionados, simulaciones, laboratorios remotos, la evaluación en todas sus formulaciones, búsquedas, procesamientos, juegos, representaciones, resolución de problemas, proyectos, entrega de trabajo, visitas a museos, etcétera. Todos esos, vaya usted, y las que quiera usted agregar, todo lo que hagan ustedes, porque no es lo mismo dar una clase de física aplicada que una clase de humanidades o de derecho natural, evidentemente, para manejar estas cosas. Vayan ustedes introduciendo en esas casillas cuánto de sincronía, cuánto de asincronía, cuánto de presencia, cuánto de distancia, para mejor manejar todas las posibilidades inmensas que nos ofrecen hoy estos sistemas de enseñanza y aprendizaje. Con más o menos tecnologías, estas combinaciones espacio-tiempo, atención, estas combinaciones espacio-tiempo, háganlas con más o menos tecnología, ahí tienen más dificultades, no, yo es que nada más que tengo esta poquita tecnología, no, nosotros tenemos bastante, venga, vamos a manejar. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Es dirigido al individuo, dirigido al grupo, de forma homogénea? Todos hacen distancia, todos hacen sincronía, no, rotatorio, unas veces uno, otras veces otro, opcional, aquellos que les va más la presencia o la sincronía, en fin, punto suspensivo tenía que haber puesto aquí, evidentemente, aquí tocaban puntos suspensivos para que ustedes pudieran enriquecer todo esto que aparece en la pantalla. Bueno, y todo esto, ¿para qué es? Pues para el logro de aprendizaje, es decir, la finalidad fundamental de la educación es esa, que los estudiantes alcancen aprendizajes. ¿Pero qué aprendizajes? Permítanme que les sacuda un poco con otro bombardeo que iría en estos términos. Por orden alfabético. Ahí aparece por orden alfabético tipos, modelos, posibilidades de aprendizajes que ustedes probablemente quisieran desarrollar para que los estudiantes pudieran lograr. Lo he puesto por orden alfabético precisamente para darles la posibilidad de que jueguen si quieren organizar alguna taxonomía, alguna clasificación, alguna propuesta. Es probable que si ustedes se fijan en esa pantalla dirían, no, yo realmente lo que hago es el 3 y el 7, o yo el 14 y el 22. Es que donde me muevo yo son en los de la columna de tal o en la otra. Yo realmente estoy haciendo... Bueno, pero puede descubrir algún otro de los recuadros esos que están ahí que usted no viene desarrollando y que probablemente podrían ser de mucho interés. He marcado ahí en el centro lo de los aprendizajes integrados, que es lo que yo vengo desarrollando en los últimos meses, diría años quizá, y abajo lo que ahora les indico. Mire, yo me atrevería, es que claro, esto, insisto, lo he puesto por orden alfabético, ustedes pueden agregar, hay muchas más tipologías de aprendizaje, pero claro, yo podría preguntar, para estos nuevos tiempos en los que estamos, esta sociedad digital, que es disruptora, que nos está haciendo cambiar los planteamientos en la medicina, en las comunicaciones, en las relaciones sociales y en la educación, evidentemente. Entonces, para estos nuevos tiempos, probablemente yo me atrevo a apuntar estos.
los que tienen ustedes ahí marcados, un poco sombreados. Es decir, todos son importantes, porque ¿cómo voy a decir yo que el abierto que no lo he marcado no es importante, o que los aprendizajes permanentes que no los he marcado no es importante? Evidentemente. Pero ahora quizás en estos tiempos, ese aprendizaje adaptativo, personalizado, eso automatizado, porque tenemos que aprovechar las posibilidades de las tecnologías para automatizar, no para que nos quiten del medio, sino para sacarle más fruto. Aprendizajes conectados, digitales, flexibles, gamificados, los integrados, evidentemente, interactivos, omnicanal, los multicanal, los técnicos, los teóricos lo he seguido manteniendo, porque algunos dicen, hombre, ¿cómo pone usted ahí lo teórico? Porque lo teórico es esencial, no hay mejor práctica que una buena teoría. Pero fíjense que si yo quiero educar, para que sean educativos, los aprendizajes siempre, siempre tienen que ser valiosos. No hay educación, mis queridos amigos, si no tendemos al logro de aprendizajes valiosos. Todo lo demás que está en la pantalla es muy interesante, pero lo mismo lo estamos llevando a cabo para enseñar habilidades que no son precisamente valiosas. Y entonces no estamos educando. Estaremos quizá enseñando o instruyendo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, mis queridos amigos, ya vamos terminando. Todos esos aprendizajes los podríamos plantear ¿para qué? Pues miren, lo que tienen en la pantalla no es ni más ni menos que lo tan reconocido y que muchos, pues de alguna manera, abominan de esto, de la taxonomía de Bloom. Yo he dicho en mi blog, lo tengo esto desarrollado, que con todas las críticas que convenga hacerle, desde mi punto de vista, a mí personalmente me ayudaron en su momento estas taxonomías, las primeras, porque estas son adaptaciones ya posteriores, porque se podría pensar en que yo, el esfuerzo que hago es que mis estudiantes aprendan váyanse abajo del todo, para recordar. La memoria es importante. ¿Cómo vamos a desechar la memoria? Es que a veces corrientes pedagógicas o al menos debates hay en torno a esto. La memoria es necesaria. Pero lo malo es que nos quedemos ahí, que nuestros estudiantes recuerden para definir, nombrar, describir, recordar. No, y si damos un escalón más, otras habilidades cognitivas superiores, comprender. No, yo les pido, les exijo que sepan asociar, que sinteticen, que interpreten. No, yo lo que pretendo es que los conocimientos los apliquen, las habilidades que me importan es que ejecuten, que resuelvan. No, yo además quiero que comparen, que diferencien. Yo en la evaluación que revisen, que comprueben, que critiquen. No, yo lo que quiero es que incluso creen, que generan, que produzcan, que construyan el conocimiento. Distintos escalones de esas habilidades cognitivas que hay que ir intentando poner en práctica. Claro, evidentemente, si nos quedamos en esta de abajo, pues pobres somos. Y de esto se hace mucho. Que memoricen, tal. Damos un paso más quizá, pero ahí tienen un catálogo muy antiguo ya, interesantísimo para que ustedes en esto sirve, es ideal para formular objetivos que después nos sirvan y formular también competencias que entendemos que los estudiantes al final del proceso han de lograr. Pero miren ustedes, si esto que está en la pantalla está así, lo que sucede es que a veces nos quedamos más abajo. Oiga, más abajo de recordar, todavía más abajo. Pues tristemente, mis queridos amigos, a veces nos quedamos aquí. Esto ya sería muy pobre. Lo que nos interesa es que los estudiantes lean, que nos escuchen, que tomen nota, que vean lo que les mostramos, nada más que escriban y lo vuelquen en un examen. Leer, oír, ver, escribir. Ni siquiera les pedimos que sepan definir, nombrar, describir, reconocer, identificar. Nada, que lean, que oigan, que escuchen y luego ya, pues si pueden, que lo vuelquen. Y si al día siguiente ya se les ha olvidado, que es lo más probable, pues ya está, se ha cumplido y el estudiante obtiene una nota favorable, elevadísima, porque ha sabido volcar repentinamente mucho de lo que memorizó, pero que solo yo le estuve pidiendo que leyese y que escuchase. Para reflexionar, ¿verdad, mis queridos amigos? Bueno, termino apostando por el dinamismo y la flexibilidad. Dinamismo en las acciones docentes, flexibilidad que nos permiten las tecnologías, la personalización que nos permiten las analíticas de aprendizaje, los aprendizajes adaptativos, donde se detectan las lagunas, tanto a nivel individual como a nivel de grupo, y esto nos permite adaptar nuestros procesos de enseñanza a esas exigencias que requiere un aprendizaje de calidad. Recuerdo, un aprendizaje valioso. Apuesto por la integración de variables curriculares. No me las aíslen, por favor. Todo espacio, todo tiempo. No, todo es metodología. No, todos son contenidos bien hechos, ya está todo salvado. ¿Qué me está usted diciendo? No, tenemos la tecnología más sofisticada y con esto aprenden solos.
Pero no, que la tecnología nunca es garantía de éxito académico, por muy sofisticada que sea. Eso nunca ha sido garantía de éxito, si no se ha integrado adecuadamente junto a las demás variables curriculares. Y finalmente es importante también que en estos sistemas se fomente mucho el sentido de pertenencia, porque, hombre, en los sistemas presenciales poco esfuerzo tiene usted que hacer para considerar que sus estudiantes pertenecen a la institución, están en la institución, están entre las paredes físicas de la institución, pero en los sistemas digitales es mucho más difícil hacerse idea de esto. El esfuerzo de los docentes tiene que ser que también ese estudiante que está a distancia, total o parcialmente, si es de forma híbrida, pues bueno, será parcialmente, o puede ser a distancia íntegramente, que se sienta miembro de tal universidad, de tal institución, de tal participante en tal equipo docente, etcétera, etcétera. En fin, mis queridos amigos, aprendizajes personalizados, el individuo es lo importante, pero sin sacarlo del grupo, porque el ser humano es social por naturaleza. Aprendizajes flexibles, esta flexibilidad que nos permiten las tecnologías, que es impresionante. Quédense solo con esa palabra, y si se quedan solo con esa palabra, yo ya doy por justificada esta sesión. Flexibilidad, que nos permitan las autoridades de nuestra institución y las autoridades de los ministerios correspondientes, el que podamos introducir en los currículos toda esta flexibilidad. Y finalmente integrados, hay más subrayado en esto que vengo yo trabajando últimamente, con todas las variables. No se trata de sumar, no se trata de agregar, se trata de integrar el espacio, el tiempo, las tecnologías, las metodologías, todo bien integrado dentro de los diseños adecuados que ustedes pueden llevar a cabo. Y atentos, mis queridos amigos, porque no nos quedamos con esto. Y un docente tiene que estar necesariamente atento a esto. Es que a mí me ha ido bien, mire usted que yo ya tengo edad. Pues mire usted la edad que tengo yo, ya me está viendo, que yo no soy un chaval. Y veo que es que vamos por aquí, que estamos en la sociedad digital, que yo tengo que intentar ayudar a mis estudiantes a que sepan manejar, aprovecharse bien de todo lo que son las tecnologías, de todo lo que es Internet. Porque, mis queridos amigos, esto no se para aquí, es que viene esto que está en la pantalla y mucho más que podrían ustedes agregar, porque seguro que me están escuchando técnicos, informáticos, ingenieros que saben de esto mucho más que yo. Pero está viniendo esto y esto lo debemos intentar, ya en muchos casos se está aprovechando y lo tenemos que aprovechar, igual que lo aprovecha un cirujano, igual que lo aprovecha un sociólogo. Nosotros, los educadores, tenemos que aprovechar todas las posibilidades que nos brindan las tecnologías, repito, tratándolas de integrar dentro de nuestro currículo. Mis queridos amigos, no olvidemos que somos docentes en una sociedad digital. Ha sido todo. Muchas gracias. Doctor Lorenzo García Aretio, ha sido muy rica, muy interesante, muy importante en este tiempo que para nosotros es difícil. Nos estamos reincorporando, dicen, a una nueva normalidad. Pasamos en una transición en la que perdimos mucho en el sentido de que ese acomodo, ese ajuste del docente presencial a los modelos virtuales trajo déficit, trajo toda una serie de problemas. No se cumplen los propósitos, no se cumplen los aprendizajes. ¿Es culpa de la tecnología? Pues no. Es un proceso de cambio en el que tenemos que adaptarnos. Estamos hablando de esa transformación digital, pero esta transformación digital no es algo de que podamos renunciar, sino es algo que existe y lo que tenemos que hacer es preocuparnos por adaptarnos a esta nueva realidad. Pero además, si la tecnología no es culpable, sí también puede ser el remedio. ¿Qué piensa usted de que la propia tecnología nos ayudara a reponer lo que perdimos en ese periodo de transición? Quiero decir, aprendizajes que no se lograron, situaciones que tienen que ver con deserción de estudiantes que se sintieron ajenos, docentes que no estuvieron a la altura y no pudieron adaptarse a esta realidad. ¿Cómo ve usted este problema y en qué nos puede ayudar la tecnología? Mire usted, la tecnología nos puede ayudar prácticamente en todo lo que usted ha planteado. Y además es que prácticamente casi usted ha estado aportando la propia respuesta. Yo decía en uno de los puntos, en una de las diapositivas, que la tecnología precisamente nos permitía la posibilidad de ampliar conocimientos, de recuperar conocimientos que no se adquirieron, de avanzar conocimientos. Es decir,
con todas las posibilidades de lo adaptativo que nos permiten las tecnologías, usted puede adaptar a ese estudiante que no llega, que se rezaga, al otro estudiante, sin embargo, que va muy avanzado. Ah, pues que se espere. No, no tendría por qué esperarse. Dele usted más alimento, más posibilidades, porque está muy bien capacitado, porque vamos a perder a ese posiblemente futuro líder empresarial o tecnológico del futuro. Estas tecnologías lo permiten. Si usted está en el aula, esto todo es más difícil. Se puede hacer también, pero en el aula presencial esto se complica mucho más. Y evidentemente usted ha hecho alusión a todo lo que ha supuesto el confinamiento, el tiempo de pérdidas en muchos casos. Claro, vuelvo a repetir, cuando estamos con pérdidas en todo lo que ha supuesto la brecha digital, pues ya es más complicado, porque cuando son poblaciones vulnerables, o en algún caso incluso vulneradas, todo esto se complica mucho más. Es decir, pero esto no depende de los docentes. Esto dependerá de que las administraciones públicas doten a los estudiantes, a las familias, de la conectividad, de los dispositivos. Es decir, discutir sobre esto es complicado. Decimos, como no pueden, entonces nos ahuyentamos, salimos corriendo de las tecnologías. Este sería el disparate mayor que pudiéramos hacer. Que hay que atender a esas poblaciones más marginadas, más marginales, más vulneradas. Evidentemente, esto es un compromiso. Y ese compromiso tenemos que llegar, quizás con sistemas también de educación a distancia, pero más convencionales. ¿Recuerdan ustedes el teléfono, el correo postal, los libros de texto? Quizás en algunas comunidades donde no solo no llega Internet, sino que posiblemente haya problemas incluso de energía eléctrica, vamos a poner por caso, ¿no? Bueno, no está en nuestras manos la solución, pero una educación a distancia convencional incluso también puede llegar hasta allá. Y por descontado, en las tecnologías da un servicio y unas posibilidades para que usted, dentro de los diseños correspondientes, pueda atender a esas poblaciones que perdieron, a esos estudiantes que durante todo el confinamiento hubo pérdidas, y en muchos casos hubo pérdidas notables. Pues aprovechemos ahora para ampliarles, para darles materiales complementarios. Pero si esto es una riqueza inmensa. Es decir, que le pongan ustedes imaginación y sobre todo también que les pongan ustedes, los que sean responsables académicos, institucionales, todos los medios necesarios para la capacitación, para la formación de estos docentes y que sepan qué se puede hacer con esas tecnologías. Que sepan qué se puede hacer para poderlas integrar en los procesos educativos. Y pudiéndolas integrar en los procesos educativos, seguro que se va a ganar. No se va a sustituir al profesor, repito, se le va a hacer más eficaz. Insisto, yo es que el ejemplo aquí que pongo es el cirujano. No, que me habla de la tecnología, el cirujano se van a ir al paro. ¿Cómo se van a ir al paro? Es decir, los cirujanos están haciendo maravillas gracias a las tecnologías. Bueno, pero no, pero en educación no. ¿Pero cómo que en educación no? Es decir, señores míos, yo creo que esto es una apuesta definitiva, estamos en la sociedad digital y hay que tener mucho cuidado. Evidentemente, también lo he dicho en la exposición. Es decir, no pensemos que porque tengamos esta tecnología sofisticada está resuelto todo, ni mucho menos. Nunca hay garantía de éxito, por muy hermosa que sea la tecnología que usted quiera aportar. Usted mencionó dos aspectos que no tienen que ver nada con la tecnología, sino con la actitud. Me refiero a la flexibilidad, uno, y otro, al nivel de exigencia cognitiva en los aprendizajes. Estamos hasta abajo, dice doctor, repetir. Cuando podíamos exigirles que pensaran, que analizaran, que hicieran otras actividades que los llevaran a apropiarse, a ser el productor de su propio conocimiento. Y la flexibilidad, cuando las instituciones cierran los espacios, imponen condiciones, no dan libertad, equivocan lo que es el colegio, ¿no? Que es importante la colaboración que debe existir entre docentes. La colegiación no es enfrentamiento, no es balcanización, no es administración, es práctica académica, es ejercicio intelectual, colaboración. Sobre todo esa importancia de la colaboración que usted la está haciendo evidente, ¿no? Estando en España, está compartiendo lo que sabe y quienes están aquí están recibiendo un aprendizaje que difícilmente podrían tener si no tuviéramos este medio. ¿Pudiera usted hacer algún comentario al respecto? Sí, bueno, pues evidentemente decía antes que yo tengo ahora como un martillo ahí dando golpes sobre esos dos términos mágicos de la flexibilidad y la integración. Para mí son fundamentales. Cuando hablamos de flexibilidad, prácticamente si se habla de educación a distancia en sus inicios. La flexibilidad es la palabra mágica. Es decir, las posibilidades de flexibilizar los tiempos, los espacios, los ritmos de aprendizaje, las propias metodologías. Flexibilizar.
ya decía yo antes, que claro, en muchos casos también depende de hasta dónde nos permiten libertades las propias instituciones y los propios gobiernos, las propias exigencias de las administraciones públicas, hasta dónde nos permiten. Bueno, pues también los profesores ahí nos tendremos que mover y presionar de que si se aprovechan las posibilidades de flexibilizar, insisto, flexibilizar todo. Ahora quizás en la cabeza lo que más tenemos es flexibilizar tiempos y espacios. Pero no, flexibilizar también metodologías, flexibilizar los tipos de trabajo, si son individuales, si son grupales, flexibilizar hasta cuánta tecnología de esta o de la otra. Es decir, la flexibilidad es, como digo, una palabra mágica que hoy, ¿cómo me va usted a decir que si yo utilizo la flexibilidad, mis estudiantes van a salir perdiendo? Que sería de alguna manera la defensa, que yo podría decir, no, flexibilidad no, porque es que, o podría decir la administración pública, o le digo, no, pero ¿de qué manera me va a decir si hay cuántos estudiantes que estas actividades las pueden hacer, por ejemplo, en formato asíncrono, las pueden hacer visionando un vídeo, las pueden hacer en lugar de que usted dé la clase magistral en el aula, no puede usted elaborar un vídeo? Por ejemplo, esto que yo estoy haciendo, que es una cosa muy elemental, y esto lo puede hacer cualquiera, un vídeo con unas diapositivas, y que esto la visionen los estudiantes en casa, sería algo así como el aula invertida, y que después al día siguiente en presencia, en lugar de que usted suelte la conferencia, no, aproveche para que en reuniones construyan, debatan sobre lo que han aprendido el día anterior en su casa a través de lo que usted le ha presentado en la pantalla o del vídeo que usted le ha propuesto. Es que yo no sé hacer. No, vaya usted a YouTube, que probablemente encuentre. Vaya usted a los repositorios de cantidad de universidades que tienen maravillosos vídeos extraordinarios de casi todas las materias. Es decir, esto en cuanto a la flexibilidad. Y luego me hablaba usted de las habilidades cognitivas. Bueno, yo creo que esa taxonomía que yo les he puesto, que a veces nos quedamos con lo de abajo exclusivamente, esto es un problema muy serio. No, yo con lo de abajo nunca me... Mis queridos amigos, es que con lo de abajo nos estamos quedando muchas veces y nos conformamos con eso, con que el estudiante vuelque en el examen todo aquello que nosotros creemos que debe memorizar. Y punto, y se acabó. Pero ¿comprende aquello que ha soltado, que ha volcado? ¿Lo comprende? ¿Sabría analizar, sabría comparar aquello con lo otro que eran aprendizajes anteriores o que van a ser aprendizajes posteriores? ¿Sabría hacer una síntesis real en pocas palabras de todo el aprendizaje? ¿Sabría valorar aquello, criticarlo? ¿Sabría construir con otros? ¿Tendría habilidades para ese trabajo colaborativo? Pero señores, todas esas posibilidades las tenemos. No digamos que yo siempre lo hacía bien y mis estudiantes memorizaban, no, demos un paso más y estamos en una sociedad que nos permite las tecnologías ayudarnos en mucho a dar estos pasos que sin duda son positivos para mejorar la aprendizaje. Y siempre quiero insistir, atención, que nadie me vaya, que la tecnología no es solución, garantía de éxito académico, pero la tecnología nos permite, bien utilizada, avanzar bastante en todo lo que son los procesos de enseñanza y aprendizaje. Hay varias preguntas, pero usted las ha respondido a lo largo de su charla. En este regreso escalonado a las aulas que estamos llevando a cabo en México, su contribución, ya bueno, llegó otro mensaje, nos abre un excelente marco de referencia para organizarnos con fundamento. Muchas gracias por compartir sus saberes. Este es un comentario que se lo paso y así pensamos todos, ¿no? Aquí hay una más, doctor Aretio, un placer encontrarlo por este espacio. Infinitas gracias por la gran motivación que nos da al habernos compartido su gran experiencia, romper mitos de la educación a distancia y brindarnos una gran perspectiva a nuestro trabajo docente. Ha sido un placer, mis queridos. Ha sido un placer, mis queridos amigos, y hasta otra ocasión. Adiós. Doctor Ángel Vargas, ¿algún comentario? Doctor. Adelante. A nombre de este congreso, me es muy grato darle el agradecimiento. Parece que ya está el doctor Ángel Vargas. Sí. Sí, agradezco, doctor Lorenzo Aretio. Estamos muy emocionados con esto que nos ha compartido. Es excelente este recorrido que hubo de todo lo que es esta parte de la educación
desde aquellos momentos en donde se daba la educación por correspondencia hasta la actual que ya va con la inmersión directa en la red. Creo que es parte de lo que nos tendremos que enfrentar todos los docentes y agradecemos realmente toda esta compartir, toda esta experiencia que usted tiene y que esperemos, bueno, que todavía podamos seguirlo escuchando y podamos seguir dándole seguimiento a su pensamiento, que por ahí una compañera decía, es el Piaget del siglo XXI. Yo digo que, pues, honor a quien honor merece. Yo creo que, doctor Arecio, usted ha hecho un gran aporte a la educación y seguirá haciéndolo. Por eso es que le damos esta constancia. Humildemente, la Asociación Mexicana de Metodología de la Ciencia y la Investigación otorga esta constancia al doctor Lorenzo García Arecio por su participación como ponente en la conferencia magistral Enfoques Educativos a Distancia y Digitales antes de la pandemia, en la pandemia y después de la pandemia. Le agradecemos con esto infinitamente y se la haremos llegar a través de su correo electrónico para que usted la tenga en este formato digital que ahora ya estamos innovando. Gracias nuevamente, doctor Arecio, y nos despedimos de usted. Muchas gracias, un placer. Hasta otra ocasión. Saludos cordiales. Doctor Ángel Vargas, sus comentarios, ya fue una experiencia muy rica. La verdad es que impresiona esa ímpetu, esa cantidad de información que maneja, ese soporte, y tiene respuestas para todo, porque no solo tocó la parte de tecnología o la parte de lo que es la teoría de la educación a distancia, sino insistió mucho que es la práctica, que es importante el cambiar nuestra visión de las cosas. Cuando dice que el docente la tecnología no va a sustituir al docente, dice, eso no va a suceder, pero debería suceder con quienes piensan eso, ¿no? Había por ahí el dicho, dice que supone que la máquina va a sustituir al docente, merece ser sustituido por la máquina. Dejémoslos así. ¿Cuál es su comentario, doctor? Pues yo creo que más bien, eso lo dijo Skinner cuando hablaba de la máquina de enseñanza, y pues ahora más que nada yo creo que los docentes tenemos grandes retos muy fuertes, desde cómo utilizar las nuevas tecnologías que no solamente son las TIC, sino las TEC, las TAP, las TOP y no sé qué más por ahí se están inventando. Cada día hay siempre un término nuevo. Hoy me encontré con uno importante que es el mobile learning, es decir, utilizar estas herramientas que son celulares para enseñar y otra serie de herramientas que siguen dándose. Todas serían finalmente herramientas. Nunca va a ser imprescindible la figura del docente. El docente tendrá que ser el que siga diseñando los famosos ambientes de aprendizaje, precisamente sometiendo al alumno a todas esas experiencias que le ayuden a aprender más del mundo. Y no solamente a aprender en términos iniciales, como decía el doctor, sino que ir hasta la parte fuerte, creativa. Ya decíamos nosotros en el primer congreso que iniciamos este siglo, en 2001, que este siglo estaba dedicado a la creatividad. Y hacia allá tenemos que ir avanzando con nuestros alumnos, con toda nuestra sociedad en pleno, hacer una sociedad que sea creativa y que cada vez más logre los aprendizajes en los alumnos a través precisamente del compartimiento de experiencias. No todo es repetir lo que ya se dijo, eso puede quedar en la historia, sino más bien a partir de lo que ya se dijo, ¿qué podemos construir? ¿Qué me deja a mí? Y eso sería una reflexión importante. ¿Qué me deja a mí esta plática, esta charla, esta serie de conferencias, esta serie de participaciones? ¿Qué nos deja a nosotros para construir a partir de ello? No debemos solamente llegar y repetir lo que ya se dijo aquí,
sino que debemos realmente construir nuevos conocimientos, construir nuevas realidades con nuestros alumnos, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, que vamos a la saga tanto en la brecha digital como también en los ambientes educativos a distancia. Ese sería mi comentario, doctor, y pues creo que ha llegado la hora de cortar. Una pregunta nada más, una pregunta antes de cortar. Saber si se estuvo transmitiendo vía YouTube de manera abierta o si no la recomendación de que se montara en YouTube para que todo el mundo pueda aprovechar esta experiencia tan importante. Todas las conferencias y paneles se van a poner en YouTube una vez que obtengamos los permisos y las licencias de imagen y obviamente de voz y de ideas de los autores. Entonces estamos haciendo ya el trámite para que entreguemos el machote, para que nos firmen y podamos nosotros poderlo manejar en streaming. De otra manera no podemos, es decir, son derechos que tienen ellos y que nos tienen que ceder, igual como nos han cedido algunos para que aparezcan en la revista sus trabajos, ahora nos tienen que ceder sus derechos para que aparezcan sus videos. Entonces, en cuanto los tengamos, inmediatamente los vamos a subir y les vamos a mandar un aviso. Ya tenemos el sitio específico de la asociación en YouTube para que lo puedan ustedes de ahí bajar y ver sus experiencias que nos han compartido en este caso los panelistas y los conferencistas magistrales. Muchas gracias. No hemos terminado, pero sí les recuerdo que las próximas jornadas serán en la ciudad de Campeche. Se los anticipo para que vayan haciendo sus ahorritos, vayan pensando, porque viajar es una parte del atractivo de estas jornadas, y la otra, compartir de manera presencial con talentos que proceden de distintas partes. Nos vamos a encontrar con nuestros amigos de diferentes países, haremos nuevas relaciones, vamos a enriquecer nuestro capital social. Muchas gracias a todos. Pues ya te me adelantaste, pero esa era la sorpresa que teníamos. Hoy ya no tenemos sorpresa, ni modo. Así es el doctor Noel. Hasta luego y nos vemos en la siguiente actividad. Un abrazo para todos. Hasta pronto.